Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy estamos reunidos aquí para celebrar un nuevo capítulo por el 30 aniversario del canal Magic Kids. En este episodio especial estamos reunidos porque a la vez se cumple otro aniversario y son los 25 años del programa de fútbol Supercampeones, el gran programa de fútbol que unió a toda la generación Magic Kids. Cientos y cientos de chicos de diferentes colegios pasaron por el programa, jugaron en aquella cancha mítica, pero principalmente vamos a estar centrados aquí en poder hablar con un periodista extraordinario. Su carrera es muy larga, es y será por siempre una de las grandes leyendas del canal Magic, y por supuesto me refiero al gran periodista de televisión, de radio, todo, el gran Diego Arbili. Diego, para mí es un privilegio contar con tu presencia aquí en mi podcast. Me gustaría empezar consultándote y preguntándote qué sentís vos mirando el tiempo atrás, como si fuese una retrospectiva, ¿no? Como si todo pasara como un film, que pasaron 25 años de aquel inicio del año 2000 cuando comenzaba el programa Supercampeones, que estaba producido por el gran Quique Gramajo y también con la producción de Alejandro Lerma y Claudio Ibarra. El gran Quique Gramajo es un gran amigo y a la vez alguien que le debemos tanto por haber sido el productor del gran programa El Club del Anime, que estaba conducido por la gran Mariela Carril. Y bueno, Quique es un capo y me encantaría que comencemos esta charla y que me cuentes qué sentís vos y a la vez cómo es que llegás a Magic Kids, de qué manera, de qué forma te contactan o cómo vos conociste a las personas que ahí gestaron todo esto, si ya lo conocías a Quique Gramajo. Y bueno, quiero saber todo porque si hay algo que a veces yo reflexiono es que con respecto a Magic Kids hay muchas historias o muchas grabaciones o entrevistas que son más de fans con fans, hay mucho fandom, pero hay pocas cuestiones, digamos, en el sentido de que muy pocas veces se entrevistó a las personas que hicieron el Magic. Ejemplo, los productores y también los otros programas. A veces casi no hay archivos a entrevistas a las personas que hicieron, por ejemplo, justamente Supercampeones o Zona Virtual. Así que contar con tu presencia es un privilegio enorme. Bueno, la verdad que sí, es muy loco ver todo 25 años después, y cuando vos me vas mostrando las imágenes, bueno, se me vienen un montón de recuerdos a la cabeza. Sí, calculá que tenía 25, ahora tengo 50. A mí me convoca un amigo, Gustavo Lostri, que trabajaba en Promofilm, en otra área, y me cuenta que había un casting para un programa infantil. Yo estaba en ese momento haciendo la campaña de Racing en una radio partidaria con un amigo. Y me llaman por teléfono, no había ni celulares en esa época. Mi vieja me llamó a la casa de mi amigo, si mal no recuerdo, y a partir de ahí es que me fui en taxi a la casa de mis viejos, yo todavía vivía ahí, me puse un traje, creo, y me fui a la productora, Promofilm, a esperar mi turno para hacer el casting. Había dos, tres, cuatro muchachos adelante mío. Estaban buscando comentarista y notero. Perdón. Em, bueno, cuando me toca mi turno, estaba Quique Gramajo, adentro, que yo hasta ese momento no lo conocía, y Federico Haller, que era el relator y conductor del programa. A partir de ahí, bueno, hicimos unas pruebas de cámara con algunos comentarios de un partido de fútbol random, no recuerdo en este momento. Y también, bueno, hice las veces de vestuarista. En aquel momento también, creo que ya había una chica, que fue la primera que estuvo con nosotros, una compañera, una rubia, que estuvo poquito tiempo. Bueno, y a partir de ahí, a los pocos días, no sé si fue ese mismo día o al otro o 2 días más tarde, me llamaron para confirmarme que ya iba a ser parte de Supercampeones, de Magic Kids, un programa que se iba a grabar
microestadio que tenía Atlanta ahí, un complejo de fútbol en Villa Crespo. Bueno, y ahí estuvimos todo lo que duró, con un montón de anécdotas, con un montón de chicos que con el paso del tiempo, en algunos casos se transformaron en jugadores profesionales. Caso Emiliano Insúa, con quien después me pude encontrar en Madrid cuando él jugaba en el Atlético. Bueno, y la verdad que la pasamos realmente muy bien y todavía sigo teniendo gran relación con Federico Haller, que no solo es mi amigo, sino que es el padrino de mi hija. Ahora, Diego, me interesaría que nos comentes qué anécdotas divertidas, me imagino que debe haber muchas, porque fue mucho tiempo, lo pienso y digo, del año 2000 al 2005, la cantidad de partidos, bueno, la cantidad de chicos, de personas que pasaron por ahí es impresionante, ¿no? En ese predio increíble, en esas canchas de la avenida Dorrego, que aún están, que es lo de Atlanta, ¿no? Que de hecho es muy flash pasar por ahí cuando, pues, al frente del Movistar Arena, cuando uno pasa con el tren San Martín, de hecho, pasa justo casi por arriba, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y es muy flash ver y pensar que ahí se grabó Supercampeones. Pero bueno, imagino que debe haber un par de anécdotas divertidas entre Fede, vos y Cecilia, debe haber algunas historias graciosas y que bueno, me encantaría escuchar alguna anécdota, algo que a vos te haya quedado así grabado, ¿no? De aquellos tiempos. Bueno, primero, los que trabajaban en el tema cámaras y dirección eran todos profesionales que además hacían fútbol de primera en aquel momento, que era de los programas más vistos de la Argentina, en Canal de Aire. Y venían los sábados a trabajar con nosotros, o sea que hacíamos un programa con profesionales de primer nivel, de primera línea, y eso nos permitía a todos nosotros trabajar con mucha tranquilidad. Y después anécdotas, tuvimos un montón, desde padres que se enojaban con los árbitros y en algún momento terminaron a las piñas, tuvimos que salir a defender al árbitro porque alguna mamá le revolvió una cartera en una final, me parece. Y después hubo un día que Fede, bueno, yo laburaba de mozo en aquella época de la noche y llegaba con pocas horas de sueño porque laburaba hasta tarde y después grabábamos 3 o 4 programas por día, por sábado. Y un día llega Fede, que no se sentía bien, llamaron a una ambulancia y lo vinieron a atender y le dijeron que tenía alguna cuestión estomacal y le dieron un medicamento para eso. Claro, Fede relataba en una cabina y en la primera época fue Cecilia, después fue Mario, después fue Lore, las que comentaban o hacían el otro vestuario. Bueno, y ese día Fede me dice, había relatado un partido y me decía que se sentía mal, que no sentía bien el cuerpo. Bueno, le digo, ya te va a hacer efecto lo que te dieron de tomar los médicos. Al rato, cuando termina el segundo partido, creo que fue, me acerco a la cabina y cuando lo miro, tenía media cara paralizada. Le había agarrado un virus que le había hecho una parálisis facial en la mitad de la cara y él relataba que tomaba agua y se le caía el agua por el costado. Bueno, de ahí terminamos yendo a la clínica. Bueno, ahí en aquella época fue que fuimos forjando una amistad que perdura el día de hoy, ¿no? Ya tenemos 25 años de amigos y como te dije antes, es el padrino de mi hija. Y después anécdotas con chicos, como te contaba antes, varios de ellos que llegaron a jugar en primera división, Emiliano Insúa, otro chico Camaño que llegó a jugar en el ascenso del fútbol argentino, y después un árbitro que venía, los árbitros, imagínate que no sabían ni a dónde venían, y los padres que para ellos eran las finales del mundo. Y vino un árbitro que nos regalaba unos vasos con escudos de fútbol, que lo tuvimos durante mucho tiempo como recuerdo. Los padres que con el paso del tiempo tal vez me los sigo encontrando en las canchas de fútbol cuando me toca cubrir algún partido, o los mismos pibes, que imagínate, hoy tienen 30 y pico de años, y cuando me dicen, vos me entrevistaste en Supercampeones, uno no lo puede creer. Bueno, ahora me acuerdo, entrevistamos en un momento que vino a jugar a Albertito Olmedo, el hijo más chico de Alberto Olmedo, del icónico humorista, y el hijo de Yayo Cosa, que fue alguien que estuvo en aquel momento involucrado en la causa de Copo. Y para finalizar, Diego, primero que nada, infinitas gracias por tu presencia aquí en mi podcast. Y quisiera saber qué sentís vos, ahora que ha pasado el tiempo, de que vos también fuiste una pieza clave en la infancia de tantos chicos. Toda la generación Magic Kids te vio y
¿Cómo lo sentís vos ahora a la distancia? Esos 25 años de Supercampeón, esos 30 años del Magic. Pienso en toda tu carrera, pero que ahí aportaste ese granito de arena para hacer feliz a tantos chicos. Y a la vez también la importancia que tiene el fútbol en el sentido de unión, ¿no? En el sentido de que a los chicos los ayuda tanto que estén todos, o sea, el concepto también de contención que significa, porque pienso que el deporte y también lo que representaron los grandes valores de toda la generación Magic Kids, ¿no? Unidos, para mí son fundamentales en estos tiempos donde hay mucha tecnología, mucho individualismo, mucho me quedo en casa. Creo que si hay algo que uno puede aprender de esa época también es el hecho ese, ¿no? De que el deporte y el Magic como eje central, ¿no? Hacía que la familia, por un lado, se una en la mesa y vea Supercampeones comiendo un fin de semana, y a la vez los chicos y toda la familia que iba a verlos en los partidos. Pienso que hay algo en todo ese concepto que es muy mágico, pero bueno, me encantaría escuchar en tus palabras qué sentís al respecto de todo esto. Y nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación a mi podcast. Bueno, la verdad que en aquel momento no tomé dimensión de lo que iba a poder generar ese programa, ¿no? Con el paso de los años, eh, siento que sí, fue algo realmente icónico. De hecho, el otro día, ahora trabajando en una de las radios, uno de los chicos que trabaja en el bar me dice, vos me entrevistaste en Supercampeones, y me pasaba en aquel momento que fue la primera vez que me empezaban a reconocer en el subte o en los lugares por ser uno de los miembros de Supercampeones. Eh, para mí fue en aquel momento un laburo más, porque yo recién arrancaba, entonces disfrutaba mucho de estar en televisión, de compartir esos momentos de grabaciones, de aire, de estudio, de tele, con Fede, con el resto del equipo. Eh, disfrutamos mucho, la verdad, y hoy con el tiempo, después de estar ya hace más de 25 años en los medios de comunicación, siento que fue una etapa realmente muy, pero muy linda. Y haber podido ser parte de algo que se transformó definitivamente en una leyenda, como fue Magic Kids y Supercampeones en particular, me hace sentir realmente muy feliz. Con respecto al otro que decías del fútbol, sí, sin ninguna duda. Para mí el fútbol fue, es y será un lugar de unión, de amistad, en donde los chicos y las chicas se pueden sentir contenidas, respetadas, cuidadas, siendo parte de un grupo. Por eso la importancia de los clubes de barrio, ¿no? En toda la Argentina, que le dan un lugar a muchísimas nenas y nenes que tal vez, si no fuera por esos clubes, estarían viviendo en alguna otra situación bastante complicada, en situación de calle o sin tener lo que significa la contención y la amistad de la gente que hace posible que los clubes de barrio sigan existiendo en la Argentina. Bueno, la verdad que me encantó poder volver a ver algunas de las imágenes que me diste, que me mandaste en la previa, y de hecho las puse en mis redes sociales y tuvieron muy linda repercusión. Te mando un abrazo grande y acá estamos a disposición. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido un gran privilegio contar con tu presencia aquí en mi Vivo Podcast. Y muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando todos estos especiales por los 30 años de Magic Kids. Yo soy David el saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y a este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden encontrar en YouTube, en mi perfil David el saxofonista, o en Spotify como Vivo Podcast.